Bueno, como para introducir el tema, ¿alguna vez escucharon hablar sobre entropía? Escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que saben sobre entropía? ¿O a qué les suena entropía? ¿Con qué lo pueden relacionar? Alguien que se anime y nos cuente. Hay un programa en la facultad, ¿Puede por ser algo del ejemplo. desorden, algo así? Era, Bien, está relacionado no me con el acuerdo muy bien. desorden, sí. Está relacionado con el desorden. ¿El desorden de qué sería? ¿En qué contexto lo podríamos analizar el desorden? En química no pueden ser, por ejemplo, Ujú. las moléculas del gas, por Bueno, ejemplo. esa es una forma de analizar la entropía, el desorden de las moléculas, de los átomos, cómo se dispersan y cómo se comportan adentro de una sustancia. Esa es una forma, ¿sí? ¿Alguna otra forma se les ocurre? Somos pocos Me hoy. acuerdo en pensamiento sistémico, me parece Ujú. que era que lo habíamos visto como de las empresas, de las organizaciones. Ah, bien. ¿Y cómo lo podrías relacionar con las organizaciones? ¿Qué sería una empresa cuyos sistemas tienen un nivel de entropía muy elevado? ¿Qué podríamos decir de eso? No me lo acuerdo bien, pero Mm. entropía, o sea, era que estaba desordenado. No me acuerdo muy bien, la verdad. Sí, Me parece sí, que tiene sí. que ver con el desorden. Podríamos pensar Creo en procesos desordenados dentro de una empresa, procesos para fabricar lo que a ustedes se les ocurra. Chapas, por ejemplo, o aceros. Sí, alguien iba a decir algo. No, me acuerdo sí de pensamiento sistémico que hablaban sobre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Ujú. Y en los sistemas abiertos es como que buscaban siempre que no haya entropía o Ujú. disminuir lo más pronto la entropía. No sé en qué contexto tendría que Sí. ver con algo de la termodinámica, pero Ujú. era algo parecido. Bueno, está perfecto. Son diferentes formas de ver el concepto de entropía. Nosotros lo vamos a ver específicamente relacionado a la energía, cómo la energía se dispersa, cómo la energía que sabemos que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por eso cuando hablábamos sobre la primera ley de la termodinámica, hablábamos de la conservación de la energía. Esa era la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a hablar de calidad de energía, que tiene que ver con la entropía y tiene que ver cómo la energía solar, por ejemplo, o la energía cinética que tiene el vapor de agua dentro de una turbina de vapor, cómo esa energía se dispersa y cómo la materia, cómo los caudales másicos, las masas con las cuales estamos trabajando, cómo se dispersa. Y vamos a ver que la forma de dispersarse de la masa y de la energía es en forma caótica, en forma desordenada. Y, y antes de hablar de primera ley, sí, nos destruye, por lo tanto, alguien en algún momento o algo en algún momento definió una cantidad finita de energía que va a ser constante por toda la eternidad. No sabemos dónde está esta línea blanca, ¿sí? Puede estar más arriba, más abajo, no se sabe en realidad, nadie lo sabe. Lo único que sabemos es que podemos jugar con esta línea y transferir la energía. Ahora bien, como verán, esta es la idea de algo caótico, el tránsito en una ciudad, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, podría ser unos en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente si analizamos el tránsito vamos a hablar de mayor entropía que en Villa Gesell, por ejemplo.
o que en Mar del Plata, porque son ciudades más pequeñas con menos autos, menos camiones. Ni hablar si tenemos piquetes, ¿no? ¿Me van siguiendo el concepto, la idea? Bien. Y si tenemos esto, vamos a hablar de un sistema que está más ordenado que el anterior. Quiere decir que la entropía, la cantidad de entropía que la vamos a cuantificar, después vamos a ver cómo cuantificar, la más ordenada. Y la realidad es que todos los procesos, por lo tanto, de alguna forma nosotros lo que vamos a tratar siempre de hacer es de comparar nuestro proceso real con el proceso ideal que no va a tener, cuya variación de entropía va a ser igual a 0. Similar a lo que hacíamos con el rendimiento del Carnot o las transformaciones de gases ideales. ¿Para qué veíamos esas cosas? Bueno, para comparar nuestro proceso, nuestra máquina, qué tan ideal es, qué tan mismo de comparar desde el punto de vista del desorden, qué tan lejos estamos del proceso ideal. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer nosotros es verlo desde el punto de vista de la energía, porque estamos justamente en la materia de termodinámica y máquinas térmicas, y vamos a ver cómo esta materia y cómo esta energía, a medida que se dispersa de forma caótica en sistemas aislados, por ejemplo, en un motor de combustión interna, yo tengo entre punto de mecanismos y de componentes mecánicos, yo puedo hacer que haya un proceso de combustión completamente caótica. Imagínense adentro de un motor de combustión interna cómo es la combustión, cómo se dispersa la llama, cómo se dispersan los gases de combustión. Es completamente caótico, no forma ordenada. Los mecanismos que yo tengo en el motor, puedo convertir la energía que yo tengo en el combustible en ¿qué tipo de energía? Energía mecánica. Energía mecánica, exactamente. Energía mecánica, movimiento, ¿sí? Que es lo que va a hacer que, por ejemplo, se mueva el auto. ¿Cuál es la idea entonces? Ustedes tienen que recordar. Entropía para nosotros, lo vamos a ver en esta materia desde el punto de vista de la energía y de la masa, de la materia, cómo se dispersan en forma caótica porque vamos a estar hablando de entropía, y que esto no es algo malo, sino que en determinadas circunstancias, en determinados sistemas y medios, nosotros podemos tener un beneficio, ¿sí? Si no todo lo que hiciéramos siempre va a ser caótico, pero ¿cómo puede ser? ¿Nunca vamos a tener un beneficio? No, no es así. Otro caso, un poco más general, sería a partir de la energía de los procesos de fusión que se dan en el Sol. Nosotros tenemos energía solar y en la Tierra hay mecanismos por los cuales las plantas, por ejemplo, pueden absorber esa energía y la pueden transformar haciendo la fotosíntesis, liberando oxígeno, por ejemplo, y este mecanismo que tenemos en la naturaleza lo que hace es permitir la existencia de vida en la Tierra, ¿sí? Por eso mucha gente, muchos científicos, o filósofos, o lo que ustedes quieran, relacionan el concepto de la entropía con la creación del universo. Por eso yo a veces comento que esto uno lo puede extrapolar y llevarlo hasta el origen del universo, ¿sí? Sí, de hecho, Nico, hay un concepto también que es que hay quienes dicen que la entropía define el tiempo. Como todo tiende al desorden y ese desorden no se puede volver hacia atrás, la entropía del universo nos determina el tiempo del universo. Cuanto más desordenado se va encontrando el universo, es un indicador de la vida de ese universo y del tiempo que ha transcurrido. Correcto. Y lo podemos ver acá. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos es una crisis de entropía. Como vimos antes, crisis de energía, y ya lo repetí muchas veces,
no es válido eso, porque la energía es finita. No se crea ni se destruye, ¿sí? Lo que sí es cierto, como decía Tommy, a medida que los procesos van ocurriendo, lo que va pasando a medida que se va dispersando la materia, a medida que se dispersa la energía en forma caótica, lo que aumenta es el desorden, aumenta el caos, aumenta la entropía. Y esto es algo que va a ocurrir para siempre, y a medida que van pasando los años, a medida que pasan los siglos, va a haber cada vez más entropía. Por eso podemos relacionar la cantidad de entropía con el tiempo. Mientras mayor entropía tengamos, es porque vamos a estar más en esta zona, ¿sí? ¿Dónde estamos hoy? Y nadie lo sabe. No sabemos si estamos acá, si estamos acá, si estamos acá. No se sabe, ¿sí? Pero es una buena pregunta que uno se puede hacer. Es una buena pregunta. ¿Hasta acá se entendió el concepto general de lo que es la entropía? Antes de meternos con las ecuaciones y los cálculos. ¿Habían escuchado esto alguna vez? Sí. Sí, en física 2 creo que se da. Bien. Yo les hago una pregunta, chicos. Si yo, por ejemplo, tengo este enchufe, ¿sí? Y lo tengo a esta altura, estamos de acuerdo que tengo una energía potencial, ¿no? Sí. ¿Y dónde salió esa energía potencial si no se crea ni se destruye? Del esfuerzo que hiciste en subirlo hasta ahí. Perfecto, exactamente. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo lo suelto? ¿Qué pasó? Transformaste en cinética. Bien. ¿Y una vez que se golpeó contra la mesa y se dejó de mover? La energía en el impacto y lo que absorbió la mesa y demás. Exactamente. Eso fue muy simplemente aumentar la entropía del universo. Esa energía que yo tenía en forma potencial, la terminé diseminando o terminé haciendo que aumente la entropía del universo de forma muy rápida y caótica. En este caso, por ejemplo, fue tan caótica que ni siquiera tengo forma de aprovechar parte de esa energía potencial, ¿sí? Ahí no pude aprovechar nada, no hay nada de todo desperdicio. Pero, como bien decía Nicolás, esto también nos sirve para poner unas máquinas en el medio y poder aprovechar una parte. Ahora, yo les pregunto, si nosotros hablamos, por ejemplo, cuando vimos el ejercicio de Torkins, que decíamos que el rendimiento del motor es del 28%, ¿qué es lo que está pasando con el... con todo lo demás? ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Se transforma en calor aprovechado en trabajo. Con el otro 72%, ¿qué es lo que pasa? Se transforma en calor que no es aprovechado en trabajo. ¿Y a dónde va? Se disipa en fuentes que no tomamos para reutilizar. En el caso del motor. Gases de combustión serían, digamos. Perfecto. ¿Y esos gases de combustión a dónde van? A la atmósfera, depende en realidad. En algunos casos se pueden, entiendo que se pueden reutilizar como... Sí, en algunos casos. A la atmósfera. En un auto, por ejemplo, ¿a dónde van? A la atmósfera. Sí, a la atmósfera. Bueno, van a aumentar la entropía del universo. Así es. Bueno, bien, es un ejemplo que vamos a estudiar, una máquina térmica, cómo aumenta la variación de entropía. Vamos a calcular, por ejemplo, cuánta entropía los gases de combustión le transfieren al medio, que sería el ambiente, en ese proceso que se da en el motor de combustión interna. Eso lo vamos a calcular, vamos a estar en condiciones de calcularlo. Y por eso nos metemos en las ecuaciones. Y desde el punto de vista de la energía, el creador de este concepto de entropía, el que le dio la fórmula y la forma de calcular esto, fue Clausius. Y Clausius lo que vio es que cuando teníamos transferencia de calor entre distintas fuentes,
nosotros podríamos, si quisiéramos, calcular, si tenemos varias fuentes y varias transferencias de calor, si sumamos todo eso y hacemos esa cuenta de hacer el calor dividido la temperatura, podríamos calcular algo, que sería energía por unidad de temperatura. Y él lo que vio es que a medida que los procesos eran cada vez más irreversibles, esta sumatoria era cada vez más grande. A medida que las máquinas térmicas tenían rendimientos térmicos más bajos, esta sumatoria era cada vez más grande. Entonces lo que él dijo es, bueno, entonces a esto que sucede, esta relación, que es la desigualdad de Clausius, yo lo voy a llamar entropía, ¿sí? Esta va a ser mi forma de calcular el desorden debido a las transferencias de energías y de masas. Y eso es lo que hace, ¿sí? Hace esa correlación con las máquinas. Nosotros vimos cuando estudiábamos la máquina de Carnot era la mejor máquina que uno podía tener. Era una máquina que nosotros la llamábamos reversible. Es la máquina ideal. Y lo que Clausius hizo haciendo esta sumatoria, él se dio cuenta que era el único caso en el cual esta sumatoria de calores sobre temperaturas, en el caso de una máquina térmica de Carnot común y corriente, tenemos la fuente caliente, la fuente fría, el Q1 y el Q2. Él se dio cuenta que al hacer esa sumatoria, esto le daba 0. Y que para las máquinas térmicas que tenían rendimientos más bajos, o sea que no eran las máquinas de Carnot, esto le daba la sumatoria de todos estos Q sobre T le daba mayor a 0. Le daba mayor a 0. No voy a entrar en mucho detalle en hacer esta deducción, que la hace a partir de las máquinas térmicas, pero básicamente es la explicación que yo les di, ¿sí? Él lo hace estudiando las máquinas térmicas, viendo lo que pasa y tratando de encontrar alguna relación de parámetros termodinámicos que puedan justificar el desorden, ¿sí? Que puedan justificar el caos que estamos hablando. Entonces, lo que vamos a definir como variación de entropía va a ser directamente la desigualdad de Clausius, que vamos a ver, acá está visto desde el punto de vista de la máquina térmica, por eso ponen que esto es menor a 0, pero en realidad vamos a ver más adelante que cuando hablemos de la variación de entropía del universo, y como vimos al principio, la variación de entropía de todo el universo aumenta constantemente, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver que la variación de entropía del universo va a ser mayor o igual a 0. Y 0 va a ser para las máquinas reversibles, que era cuando Clausius se dio cuenta de que al hacer esta sumatoria de Q sobre T, le daba 0. Le daba 0. Entonces, no los voy a aburrir con la definición de entropía. Simplemente la definición de entropía es la desigualdad de Clausius. Y lo que él demuestra es que no depende del camino. Esto es un poco lo que estamos demostrando acá. Yo puedo tomar distintas formas para ir de un punto al otro y volver. Y es independiente del camino. O sea, solo depende del estado inicial y del estado final del sistema. Entonces, como ven acá, esta es la variación de entropía, ¿sí? Es la desigualdad de Clausius, esta sumatoria, por eso tenemos un integral de Q sobre T. Y una forma más de escribirla es con esta simbología que nosotros le ponemos S, que sería S final menos S inicial, porque dijimos que solamente depende del estado inicial y del estado final, que eso es lo que se demuestra un poco en estas slides anteriores, ¿sí? No lo vamos a hacer, nos vamos a aburrir. Por eso podemos poner delta S o S2 o S2 menos S1. O sea, no hace falta conocer todo el recorrido que hace el sistema
o el medio también. Y bueno, como les decía, si la transformación es reversible, si la máquina térmica es reversible, este delta S, Clausius se dio cuenta que le daba 0, esta sumatoria de los Q sobre T se dio cuenta que les daba 0, y para el caso de las máquinas que no eran reversibles, que no eran ideales, que no tenían el rendimiento de Carnot, se dio cuenta que estas sumatorias, que él le llamó Q reversible, porque era una máquina irreversible, de Q sobre T daba siempre mayor a 0. ¿Hasta acá se entendió? Creo que lo dijiste, pero yo me perdí en la... ¿Por qué antes era menor a 0? Y acá Porque, también. Y acá mayor. claro, porque es lo que hacemos con esta deducción. Cuando demostramos que no depende del camino, vos fíjate que acá después te va a aparecer el delta S. O sea, el delta S te va a aparecer de este lado. Ah, ok. El delta S te aparece de este lado. Para la variación de entropía, ¿sí? Porque lo que hacemos es lo que hace Clausius, lo explico muy por arriba, no quiero entrar en detalles, si no nos vamos a quedar todos dormidos, pero básicamente él supone un proceso reversible, ¿sí? Una máquina reversible. Y él lo que analiza es, bueno, yo empiezo en 1, me voy a ir hasta 2 y después voy a volver. Y voy a hacer, por ejemplo, este camino a través de A y voy a volver por C. Entonces, acá lo que hace es, voy a través de A, de 1A a 2, él calcularía el Q sobre T, y después vuelvo de 2C a 1. Y esto sé que me tiene que dar 0 porque es un proceso reversible, ¿sí? Haciendo esto, despeja para este lado, le queda la integral. Ahora él hace lo mismo, pero ahora se va por B. Dice, me voy por acá, por eso 1B a 2, y de 2C a 1 y vuelve. Y de vuelta, haciendo un proceso reversible. Entonces, le queda de vuelta la integral de este lado. Y fíjate que lo que se hace acá es igualar, porque te queda, como no importa si vas por A o por B, fíjate que esto termina siendo igual a esto. Porque este término es igual a este término, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto. Si igualas eso, te queda esto. Que da lo mismo. Esta es la repetición de antes, ¿sí? O sea, te queda esto. Da lo mismo ir por A que ir por B. Te queda esto de acá. Te queda esto de acá. Y por lo tanto, como da lo mismo ir por un lado o por el otro, en realidad la variación de entropía depende solamente del estado inicial y del estado final, ¿sí? Porque es independiente del camino, no importa por dónde vayas. Esa es un poco la deducción de por qué la entropía no depende del camino que hagamos. Y acá lo que aparece entonces es la variación de entropía, ¿sí? Que va a ser, como no depende si vamos por A o por B, da lo mismo, vamos a ir de 1 a 2, y esto va a ser la variación de entropía, ¿sí? Esto es lo que tiene que dar 0, para el caso de una máquina reversible. Hace lo mismo para un proceso irreversible, pero de vuelta no importa si vas por A o por B, o sea, no depende del camino, sino depende del estado inicial y del estado final. Y en este caso le queda la variación de entropía de este lado con el signo mayor para este lado, ¿sí? Entonces por eso decimos que la variación de entropía siempre es 0 o mayor a 0.
desde el punto de vista de lo que decíamos al principio, de que en el universo uno tiene crisis de entropía, tiene que tener esta correlación, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Todos los procesos que hacemos son irreversibles, por lo tanto estamos incrementando la entropía permanentemente. ¿Se entendió un poco mejor ahora? Sí, sí. En conclusión, lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Clausius lo que hace, él lo que trataba de hacer, era ver de qué manera él podía cuantificar este desorden debido a la dispersión de la energía y de la masa, ¿sí? Usando parámetros termodinámicos y teniendo las ideales iban a ser las mejores que iban a poder tener. En ese entonces empezó a probar formas de calcular y ver qué pasaba con una máquina reversible, y se dio cuenta que si él relacionaba este Q sobre T, cuando la máquina era reversible, el delta S o esta sumatoria le daba 0, y cuando la máquina era irreversible, esta entropía, este desorden, le daba mayor a 0, ¿sí? Entonces dice que es la forma de calcular la variación de entropía. Como estamos hablando de un universo, siempre vamos a hablar del sistema y del medio. Nosotros sabemos que la variación de entropía del universo, como ya dijimos, va a aumentar siempre a lo largo de toda la eternidad, para todos los procesos que hagamos. Nunca puede ser menor a 0. Pero lo que sí puede pasar es que la variación de entropía del sistema o del medio aumenten o disminuyan. Vamos a ver que siempre que el sistema recibe calor, la variación de entropía va a aumentar, o sea, el nivel de desorden, cómo se va a dispersar esa energía, va a hacer que aumente el nivel de desorden, y cuando el sistema entrega calor, esa variación de entropía va a ser negativa. Entonces, por eso acá pusimos un colorario que dice que ya sea si cede en calor, su entropía va a disminuir. Pero siempre la suma de todo va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Se entendió este concepto? Sí, profe, Sí. o sea que en Sí. términos universales siempre todo va a tender al desorden, a esta entropía. Sí. Pero lo que uno puede hacer es cuando agarramos un sistema o algo así, lo que podemos hacer entropía puede ser que Sí, ya al sistema, puede ser. El problema es que te va a aumentar. Claro. Sí. Vamos a ver y vamos a calcular todas Ok. estas magnitudes y vamos a ver cuánto aumenta la entropía del medio, cuánto cede el sistema, cuánto baja la entropía del sistema. Vamos a ver todo eso. Pero siempre que, si el medio cede, porque te tenés que parar de los dos lados, para la misma cantidad de calor, suponete que es esta, en este caso para el medio va a disminuir, pero para el sistema va a aumentar. Y en este caso, si el sistema es el que está cediendo calor, la variación de entropía para el sistema va a disminuir, pero para el medio va a aumentar, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Porque ¿se puede ir, por favor, a la slide anterior? Sí. Ahí. Si una transformación es adiabática, reversible es igual a 0, o sea, no hay variación de entropía, y si es irreversible es mayor a 0. Sí. O sea, a mí no me está quedando claro el tema del Q, porque si nosotros cuando teníamos transformación adiabática, Q era igual a 0.
Sí, a ver, en realidad el cubo es porque si vos quisieras hacerlo más simple, ¿cómo haces que esto de 0? Haces que este QR sea 0. Entonces por eso te queda que el delta S, si QR vale 0, el delta S vale 0. Y si Q reversible vale 0, entonces el delta S va a ser mayor a 0. No sé si está claro eso. No, bueno, me confunde un poco el tema del adiabático, pero bueno, después lo reviso. Sí, en realidad, a ver, vos puedes tener un sistema que sea diabático, pero puedes tener transferencia de calor igual. Por Entre ejemplo, medio, entre medio y entre medio sistema, y sí, sí. sistema. Sí, hemos visto algunos ejemplos, pero el ejemplo más simple de todos, si lo querés ver desde el punto de vista de una resistencia eléctrica, por ejemplo, o de unas paletas que estén adentro de un sistema agitando, que eso vos lo puedes ver desde el punto de vista del trabajo, pero también desde el punto de vista del calor, o una fuente directamente que esté entregándole calor al sistema. Pero eso es en el caso de que tengas un sistema que puede ser adiabático, pero está recibiendo calor. Ahora, si vos no tenés calor, porque es lo que trataba de hacer, lo que tratamos de hacer acá es, bueno, ¿cuándo va a ser 0 esto? Pero tampoco no le des importancia a esto, ¿sí? No te confundas. Tienen